Hay purgatorio. Ya que estamos en la ultratumba, seguiré con el purgatorio. El purgatorio es una cárcel que se diferencia del infierno en que es transitorio, pero no en la pena, que es la misma, según San Juan de la Cruz. Dice que el mismo fuego del purgatorio es el fuego del infierno. Pero eso no es más que una opinión. Otros no lo creen así. Por ejemplo, Frank Duquesnes, un muy docto y gran exégeta de raza judía, que vivió mucho tiempo en Bélgica y creo que vive aún hoy en Francia. Luego aprendió todas las lenguas muertas y 4 o 5 lenguas vivas, de manera que es muy erudito en lingüística. Él dice que en el purgatorio es el arrepentimiento lo que hace sufrir a las ánimas y en el infierno el remordimiento. San Juan nos dice que es lo mismo que la noche oscura del espíritu, que es el preámbulo de la oración extraordinaria de los grandes místicos. Hay una descripción pavorosa de las dos noches oscuras que pasó, la noche oscura del sentido y la noche oscura del espíritu. Escribió un libro entero sobre ello. También aquí la Iglesia habla del fuego, pero aquí es purificador de los que son ya santos, de modo que rogamos por ellos y les pedimos rueguen por nosotros, de modo que pueden saber lo que pasa en este mundo, por comunicación de Dios, pues de suyo las almas separadas no pueden saber lo que nos pasa, sino es por comunicación divina, porque no tienen memoria ni imaginación, ya que son facultades corporales. Pero sin duda ninguna Dios les comunica lo que les interesa acerca de sus parientes y de sus amigos, y especialmente a los santos, que son a quienes más nos encomendamos, de manera que tienen que saber que nosotros les rogamos. Hoy parecería que Dios no comunica a los santos lo que nos pasa en la Argentina, sino es que lo saben pero no quieren remediarlo, hasta el remediador supremo, que no estaría lejos. Aquí pisamos tierra firme, porque estamos en lo temporal, sin el temblor que nos produce la eternidad del infierno, que golpea nuestro entendimiento, que de ningún modo puede abarcarla. El purgatorio vuelve humana la revelación divina y nos pone al alcance nuestros muertos. Yo sé que allí están, con gran probabilidad, mis abuelos, mis padres, mis hermanos Cachín y Muñeca, y mi gran amigo, el padre Julián Sáenz, y que puedo comunicarme con ellos, ayudarlos y ser ayudado. Es artículo de fe, definida por el Concilio de Trento, y continúa en la tradición. El canon 777 condena la proposición de Lutero de que no existe el purgatorio porque no está en la Escritura. Y en el canon 983 define que consta su existencia por la Sagrada Escritura, la antigua tradición de los santos padres y decretos de los concilios. Expresa la conformidad con el culto común y recomienda que no se predique al pueblo cuestiones sutiles, o bien inciertas, o que sepan a curiosidad o torpe lucro. Así como en otra clase les conté la anécdota del cura que pretendía que por un duro, por una moneda, podía sacar un alma del purgatorio, así había muchas supersticiones y anécdotas sobre él. Recordarán el pretexto de Lutero, las indulgencias. Las verdaderas causas de la rebelión del monje sajón no fueron las que puso él en las 92 proposiciones que fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, de las que la octava y la 13ª negaban el purgatorio. Adversarios.
Todos los protestantes que alegaban que el purgatorio no está en la Escritura y es una invención de los curas para sacar dinero. Que el purgatorio nos da dinero, aunque poco, a los curas no se puede negar. Lo otro, lo de la invención, sí. Lutero negó el purgatorio de dos modos. Primero, enseñó que las ánimas no están seguras de su salvación y pueden pecar. Después alargó diciendo que pecan continuamente porque desean el descanso y aborrecen el fuego. Segundo, más adelante negó directamente la existencia, diciendo que no estaba en la Escritura. Las dos aserciones, en rigor la primera era una forma de negar el purgatorio, fueron condenadas por León X en la bula Exsurge Domine del 15 de junio de 1520. Las indulgencias habían entrado en un abuso grande, a pesar de lo que diga la historia de la Iglesia de Lavac, tomo 3. León X había promulgado una bula para juntar plata y acabar la Basílica de San Pedro. Una de las cosas que dijo Lutero era que el Papa tenía muchísimo dinero y que la Basílica de San Pedro la tenía que pagar él. El pontífice nombró comisario a Brandenburgo, arzobispo de Maguncia, y éste nombró ad latere al dominico Tetzel, y no al que esperaban los agustinos. Una de las cosas que indignó a Lutero fue que no nombrara a agustinos como comisarios de las bulas. Tetzel nombró a innúmeros buleros, es decir, gente que iba vendiendo bulas. Era exactamente como un comercio, más aún, como un comercio medio torcido, pícaro. Hay la anécdota recogida en el Lazarillo de Tormes, de un bulero que no le compraban las bulas, e hizo fingir como endemoniado al alguacil del pueblo que había hablado contra la bula. Pero luego se puso de acuerdo con él, y en la misa el alguacil se puso a mover como endemoniado, y el bulero se bajó del púlpito y le dijo: «Ve, esto es lo que le pasa por haber hablado contra la santa bula». Y luego de hablarle, el fingido endemoniado se calmó y toda la gente comenzó a comprar en grandes cantidades la bula. El tema se trata también en otras novelas picarescas. Puede ser que Hurtado de Mendoza exagerara un poco para hacer reír, pero lo cierto es que hubo abusos tremendos. Los españoles trataban la corrupción de clérigos y frailes con la risa, hasta que vino con un hacha el cardenal Cisneros. Hasta cuando yo estuve en España, vendían la bula de la Santa Cruzada, que le llamaban, y uno daba una cantidad de dinero y le dispensaban una cantidad de cosas. Yo no sé si seguirá ahora todavía, espero que no, pues entonces estaban por sacarla. Resulta que una vez un español que había hecho ejercicios espirituales conmigo en Manresa me dijo: «Dígame, ¿le parece a usted que un hombre puede hacer que sea pecado mortal que se coma carne un viernes y vendiendo una bula puede quitar lo que es pecado mortal?» «No, no puede ser», le dije. «Eso es superstición». «Bueno, eso es lo que hacen acá», me contestó. Las indulgencias pecaron primero por exceso y después por corruptelas. Cuando yo era novicio jesuita me dieron un libro con centenares de oraciones indulgenciadas, con 1 día, 3 días, 7 años, 7 años y 7 cuarentenas, indulgencias plenarias e incluso una que se ganaba para la hora de la muerte. Es decir, que se rezaba ahora y servía para cuando uno se muriera, lo cual era prácticamente como suprimir el purgatorio. Yo todavía la rezo: «Señor, Dios mío».
Es una oración muy buena, pero no creo que por una oración de 3 líneas se me vaya a perdonar el purgatorio que merezco. Por esas millares de indulgencias que gané entonces. Tururú, tururut. Veamos lo que dice la Escritura sobre el purgatorio. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 43. Después de la batalla victoriosa contra Gorgias, Judas Macabeo reunió entre sus hombres unas 2000 dracmas y las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, hermosa y noblemente, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, necio y superfluo habría sido rogar por los muertos. Sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado, pues santa y saludable es la intención de rogar por los muertos para que sean absueltos de sus pecados. Esto está en la Escritura, de manera que creían Judas Macabeo y los judíos que existía el purgatorio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. El valor de la obra de cada cual lo probará el fuego, si la obra resiste, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá daño. El que no obstante quedará a salvo, pero como a través del fuego. Eso dice San Pablo, es decir, que nuestras obras serán probadas por el fuego. De alguno se quemará lo que hizo, porque estaba edificado sobre bases endebles. San Mateo, capítulo 12, versículo 39. Y el que diga palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que la diga contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Señal esto de que en la otra vida también habrá perdón. Eso es el purgatorio. Lucas 12, 57. Procura arreglarte con tu adversario en el camino, no sea que te lleve al juez, y el juez te entregue a la gente, y el agente te mande a la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de ella mientras no hayas pagado hasta el último peso viejo. La Escritura dice cuadrante, que serían los pesos viejos de ahora. Por lo tanto, hay una cárcel en la cual se paga y se sale. Jesucristo está hablando de los castigos de la otra vida. El camino es esta vida. El juez es Él de vivos y muertos. Luego hay otra cárcel, además del infierno, de la cual se puede salir. Veamos lo que dice la tradición sobre el purgatorio. Desde San Pedro comienzan las misas por los difuntos, como vemos por las inscripciones de las catacumbas. Los santos padres dan muchísimos testimonios. Por ejemplo, San Efrén sirio, en el siglo IV, pide a sus fieles que se acuerden de él al cumplir 30 días de su muerte, porque a los muertos aprovecha la oblación que los vivos hacen, y pone el ejemplo de los macabeos que hemos visto. San Basilio en el siglo IV, San Gregorio Niceno a fines del mismo siglo, donde aparece la oración por los difuntos y la palabra purgatorio, quizá por primera vez. San Agustín en el siglo V pide a Dios lo salve aún del purgatorio, diciendo que aquel fuego será más grave que todo lo que el hombre podrá sufrir en esta vida, comentando el texto ya visto de San Pablo en De Génesis contra Maniqueos. Dice que quien no cultivare su campo interior, después de esta vida tendrá o el fuego del purgatorio o la pena eterna. Y así muchísimos otros, como por ejemplo
San Cipriano, San Jerónimo, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Cirilo, San Agustín, San Gregorio Magno. Ninguna disensión hubo entre latinos y griegos, ni siquiera después del cisma. Habiéndose apartado los griegos en el siglo IX, en un cisma que duró 10 siglos, hasta que los bolcheviques los hicieron trizas. Empezaron con un cisma a negarse a obedecer, pero luego se plagaron de herejías, e incluso en la iglesia rusa de aberraciones, hasta que, como dije, los bolcheviques casi la suprimieron, matando a muchos, deportando a otros y logrando que una parte se plegara a ellos, convirtiéndose en una iglesia nacional, como en Inglaterra, pero mucho más mala, porque es una iglesia nacional comunista. Las razones de los protestantes son: primero, dichosos los muertos que mueren en el Señor, pues ya dice el Espíritu que descansen de sus trabajos. Apocalipsis 16:13. Los protestantes dicen: ven, una vez que mueren descansan de su trabajo. Segundo, hacia donde cae el árbol, allí queda para siempre, dice el Eclesiastés 11:31. Tercero, muchas sentencias de los padres que afirman que después de muertos no hay satisfacción. Cuarto, dicen que entre el infierno y el cielo no hay lugar medio. Quinto, así como no hay paraíso temporal para los buenos, así no hay infierno temporal para los otros. Estos son los argumentos de los protestantes. Veamos ahora la razón teológica o argumentos de congruo o de congruencia. Llaman argumento de congruencia a los que provienen de la razón, la cual no puede probar una cosa revelada, pero puede apoyar o hacer más aceptable una ya probada. Santo Tomás está lleno de esos argumentos, quizá demasiados. Casi le da más importancia a esos que a los otros de la Escritura, porque los argumentos de la Escritura basta con citarlos, pero los de congruencia hay que razonarlos. Santo Tomás era un gran ragionatore, un gran razonador, como dicen los italianos. Y todo eso sin avisar que son solamente congruencias. Por ejemplo, ¿era conveniente la encarnación del Verbo? O bien, ut un Spiritus Sanctus procedat a Filio. Es decir, si el Espíritu Santo procede del Hijo. Yo oí exponer en la Cuaresma del 32 a Golia Véneto, el mayor orador que he escuchado después de Mussolini. El padre Golia predicó en esa Cuaresma un sermón de 1 hora todos los días, más 2 sermones los domingos, y concitaba un auditorio inmenso en la iglesia del Gesù en Roma, que es muy grande. Lo podía escuchar pocas veces, porque a la hora que predicaba tenía clase, pero podía hacerlo los jueves y domingos, y me quedaba pasmado de la elocuencia de Golia. Yo pensaba, este pueblo está tan cultivado religiosamente que nunca va a perder la fe. Pero ahora la ha perdido. La mitad de los italianos son comunistas. Hizo este sacerdote, Golia Véneto, un sermón sobre el purgatorio y dijo: vamos a suponer que no existe el purgatorio. ¿Qué pasa? Toda la vida de ultratumba queda reducida al cielo y al infierno. Y entonces los que se salvan quedan reducidos a poquísimos hombres, porque por un lado es cosa segura y revelada que nada manchado entrará en el cielo, y por otro,
vemos por todos lados, siempre o casi siempre, a los que mueren morir con pecados, imperfecciones, faltas o defectos, de modo que todos o casi todos tendrían que ir al infierno, a menos hubiesen tenido un pariente santo canonizable. Porque nadie puede entrar en el cielo manchado, y no podría entrar nadie si no tuviera la forma de purgar sus pecados. De manera que este era el argumento de Golía, que se irían muchísimas personas al infierno y pocas al cielo si no hubiera un lugar de purificación. Aquí el predicador hacía una entrada al sentimiento del público, haciéndoles recordar a sus padres, hermanos, hijos, esposos, amigos, y preguntándoles si podrían creer que todos esos estaban en el infierno, y si ellos mismos estaban destinados acá abajo. Al fin del espléndido sermón de 1 hora o más, concluía que la proposición de Lutero era falsa, más aún blasfemia. Otra cosa que quiero añadir acerca del infierno es una anécdota de Santa Catalina de Siena, debidamente atestiguada. Su padre, Jacobo Benincasa, estaba por morir atendido por ella, y ella rogando a nuestro Señor se lo conservase en vida, y recibió de él respuesta, pues Santa Catalina de Siena fue una de las santas más grandes y que más milagros hizo, y que hablaba sobrenaturalmente con el Señor, que para la salvación de su padre le convenía a Jacobo no vivir más, y él, advertido, aceptó la muerte. La santa pidió a su dueño que le pasase a ella las penas del purgatorio que debía pasar su padre, y al morir éste sintió un dolor tremendo al costado, que no se le quitó en toda la vida. Después le tocó la hora a la madre, que se llamaba Donna Lappa, y ésta tenía horror a la muerte, y no quería ni siquiera recibir los sacramentos, porque decía que no se iba a morir, y así murió. La santa hizo al Señor una apelación desesperada. Le empezó casi a faltar el respeto, diciéndole que cómo se había portado de esa manera después de haberle asegurado que todos los de su casa se iban a salvar. Y la viejita revivió. Así lo testimoniaron en el proceso de canonización de la santa las dos vecinas, Catalina Ghetti y Andrea Vanni, o sea que resucitó. Pero hoy sabemos más acerca de la muerte aparente que en aquellos tiempos. El caso es que la Donna Lappa comenzó a mejorar rápidamente. Vivió hasta los 89 años y murió confesada. Lo serio que es el purgatorio delante de Dios es evidente por esto, porque no le perdonó siquiera a la santa los dolores que le correspondían al Padre. Santo Tomás, en la Summa, enseña que las almas no pueden conocer lo que hacemos o decimos si Dios no se los revela, que están en estado de rezar, pero más de ser rezadas. Un prelado de la Iglesia no puede con su voluntad liberar almas. Por una sola misa, aunque se diga que tiene un valor infinito, no se libra un alma, como respondió al párroco la viuda catalana. La pena del purgatorio no es mérito, sino purificación. A una viuda catalana su marido le había dejado una inmensa fortuna, y el cura del pueblo, enterado de que no le había hecho rezar una sola misa y que la gente estaba escandalizada, le preguntó el porqué de ello. La mujer le dijo: «Mire, padre, si mi marido está en el infierno, de nada le valen las misas. Si está en el cielo, no le hace falta. Y si está en el purgatorio, dijo la viuda, es allí donde lo quiero ver». Los demás son corolarios.
Nota bene. Primero, el purgatorio no permanece ni tiene duración determinada, sino que terminará en el último juicio, en que buenos y malos irán a sus moradas definitivas. Esto ha sido definido en el Concilio Florentino y otros. Segundo, Santo Tomás dice que la menor pena del purgatorio es mayor que la peor pena de esta vida. Villot lo tiene por exagerado, y San Buenaventura y San Belarmino dicen que no, que tanto la pena de daño como la de sentido son atenuadas por la seguridad de la visión beatífica que se va aproximando. La pena de daño ya saben que es la pena de ausencia de Dios, y la de sentido es el fuego. Decimos el fuego. Ahora, ¿qué es el fuego? No sabemos. Tercero, ¿existe el juicio particular? O sea, de inmediato, después de la muerte corporal, ¿se produce la sentencia de vida o muerte eterna? ¿O bien al fin del mundo, en la resurrección? Hubo una discusión larga, pues algunos padres antiguos juzgaron que hasta la resurrección no se producía la sentencia de cielo, infierno o purgatorio. Pero la Iglesia zanjó la discusión a favor del juicio inmediato o particular, con varias definiciones ex cátedra. La principal del Concilio Florentino, en 1438. También Eugenio IV, Decretum pro Armenis. A Franc du Quesnez, que nombré al principio, no le gusta nada esa definición. Piensa que hasta el día del juicio final no hay sentencia definitiva, más debe someterse a la autoridad de la Iglesia. Pero lo que hace es atenuarla mucho. Hubo una anécdota curiosa en el siglo XIV, que fue del Papa aviñonense Juan XXII, que no fue el peor de los papas de la cautividad de Babilonia, como se les decía en broma en la Iglesia, porque estaban sometidos a la autoridad de los franceses, y fueron todos franceses, pero tampoco el mejor, el cual empezó a predicar la opinión ya demudada de la suspensión de la sentencia hasta el juicio final. Pero al final de su vida, a los 85 años, se retractó, reconoció que se había equivocado y se volcó por la opinión común, encargando a su sucesor que zanjase definitivamente esta discusión que largamente habían sostenido los teólogos, lo cual hizo Benedicto XII, también francés, por la bula Benedictus Deus, 1336, que es una definición ex cátedra. Cuarto, Santo Tomás concedió que la felicidad de los salvados es imperfecta, porque les falta el cuerpo, y lo desean. ¿Cuánto más los del purgatorio? El ya nombrado exégeta judeo-francés Alberto Franc du Quesnez dice que las almas están en un estado innatural, anormal e incluso violento, lo cual es ir más lejos. Santo Tomás no dijo tanto, sino simplemente que las almas tienen nostalgia de su cuerpo, porque sin él no está completo el hombre. No es hombre en realidad, sino que es un alma. Este exégeta no tiene muchas ganas de que entre en el cielo del todo, y entonces todo lo largo de su libro, que se llama Lo que te esperará después de tu muerte, que es bueno, continuamente insiste en que las almas separadas no son el hombre y no están del todo satisfechas. Tuvo que admitir, aún a regañadientes, que las almas salvadas ya gozan de la visión beatífica, aunque retaseada. ¿Cómo puede ser eso de tener visión beatífica, pero no del todo? No lo sé. Y pone que ellas pasan por 7 tramos, a saber, primero, carecerán de tentaciones. Segundo, verán a las almas perversas camino del castigo por caminos laberínticos. Tercero, verán al Creador dar testimonio en favor de ellas. Cuarto, tendrán un anticipo de la inefable paz de que gozan los que ya están en el cielo. Quinto,
tendrán la alegría de verse libres de la corrupción de la mortalidad. Sexto, se manifiesta la claridad y belleza de sus rostros, como un sol. Séptimo, tendrán el regocijo del perfecto reposo, al ir apresurados a contemplar la faz de aquel que han obedecido aquí abajo para recibir una eterna recompensa. Copio resumiendo el decreto. Este es el decreto para los que hayan guardado los mandamientos del Altísimo, apenas se vean libres de su envoltura corruptible. Sin embargo, según Duquesne, comienzan a desear con ardor su envoltura corruptible. Ha sido el cuerpo un compañero del alma, de manera que el alma lo añora, aunque de hecho le haya dado grandes disgustos. También en realidad el cuerpo las ha ayudado a salvarse, y es lógico que quieran recobrar el cuerpo, y no saben cuándo lo van a recobrar, porque hasta el juicio final no se dará la resurrección de los cuerpos. Además, según él mismo, los invade un arrepentimiento de sus pecados veniales y mortales ya perdonados, que no hay idea en esta vida. Profunda penitencia, arrepentimiento absoluto. Es decir, estando el alma libre del cuerpo, sufre muchísimo de arrepentimiento por todos los pecados que ha hecho, incluso los olvidados, porque en el alma quedan marcados todos nuestros actos buenos y malos. Esta espada del arrepentimiento, como la de Ánfortas, hiere y sana a la vez. Ella es el fuego del purgatorio. Según este exégeta, el fuego del purgatorio no es el que nos pintan los cuadros con una gran cantidad de personas sumergidas hasta la cintura en un mar de llamas, porque las llamas no le harían nada a las almas, sino es el arrepentimiento, que es tan fuerte que se podría comparar al fuego. Esto se encuentra, según el exégeta, en el libro cuarto de Esdras. Yo no lo he encontrado, pero él dice que tiene un ejemplar mejor, del siglo IX. Los libros tercero y cuarto del Apocalipsis de Esdras son apócrifos, es decir, que están fuera del canon, ya que los sacó el Concilio de Trento de la lista que creemos que son los libros canónicos. Continúan el libro de los Reyes II y narran el reinado de Josías, un rey de Israel muy bueno. Los otros dos libros son apocalípticos. ¿Cómo hizo la Iglesia el canon? En tiempos de San Agustín ya estaba hecho. Simplemente preguntaron a las iglesias de todo el mundo cuáles eran los libros que ellas tenían por inspirados por Dios. Aquellos libros que todas las iglesias, o casi todas, los tenían como inspirados por Dios, fueron puestos en una lista llamado canon. El Concilio de Trento sacó del canon los libros 3 y 4 de Esdras, pero los recomendó y mandó que se imprimiesen como apéndice al final de la escritura canónica, o sea, después del Apocalipsis de San Juan.